Hola Metalheads, bienvenidos a su canal Renegados Metalpedia. En esta oportunidad les habla Mortum para traerles a la biografía de la banda de metal más mediática y polémica de Alemania. Les hablo de Rammstein. En 1989, el guitarrista Richard Krups Bernstein escapa del régimen comunista de Alemania Oriental por la frontera entre Austria y Hungría, para terminar finalmente en Berlín Occidental. En el año 93 forma una banda llamada Orgasm Death Gimmicks, influenciado musicalmente por los Estados Unidos. Luego de la caída del muro de Berlín, regresó a su hogar en Schwerin, donde vivía con Oliver Riedel, bajista de la banda The Instapocatables, y Christoph Doom Schneider, baterista de la banda Die Firma. Los tres empezaron a trabajar en un nuevo proyecto, reclutando como vocalista a un tejedor de canastas y baterista de la banda First Ask, llamado Till Lindemann, a quien Richard había oído cantar mientras trabajaba. Grabaron un demo de 4 canciones y participaron con el nombre de Temple Prayers en un concurso para nuevas bandas llamado Metrobeat, el cual ganaron. El guitarrista de la banda Feeling B, Paul Landers, un antiguo conocido, los oyó y se les unió. Pero todavía les faltaba algo para lograr el sonido que buscaban, algo como un tecladista. Trataron de convencer a Christian Fleck Lawrence, que había tocado con Paul en la banda Feeling B, quien después de rechazarlos varias veces debido principalmente a su mala experiencia en esa banda, finalmente decidió unirse poniendo como requisito que cantaría en alemán, no en inglés. Así es como en 1994 nace Rammstein, nombre tomado de la ciudad alemana del mismo nombre, solo que agregando una M, ciudad en la cual ocurrió uno de los peores accidentes aéreos de la historia, específicamente en una base aérea norteamericana, el 28 de agosto del 88, donde murieron 3 pilotos y 67 espectadores, además de casi 500 personas heridas. Originalmente la banda se llamaría Rammstein Volksschau. Accidentalmente escribieron Rammstein con 2 M, que finalmente quedó como su nombre oficial. Su primera presentación fue el 24 de marzo de 1994 en Leipzig, como apoyo no anunciado para la banda Acker Selection, que era la banda del hermano de Flake. La banda sorprendió al público, ya que contrastaba por completo con Acker Selection, que era más divertida e impulsada por la comedia. Durante los primeros conciertos, Till usó 2 lentes de sol, uno sobre otro, para ocultar su ansiedad y para que la audiencia no lo reconociera directamente. Luego tuvieron múltiples performances en lo que se llamó extraoficialmente The Club Tour. Ayudados por su manager Emanuel Fialik, mejor conocido como Emo, el 25 de septiembre del 95 lanzan su primer disco bajo el sello Motor Music, llamado Herzlied. La banda grabó el álbum en los Swedish Polar Studios, construidos por la banda ABBA. Es un disco que incorpora diversos estilos musicales como el metal industrial, alternativo y progresivo. Su instrumentación está basada en guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo y percusiones. Inicia con la pista Wollt ihr das Bett en Flammen sehen, pista escrita y producida por Till Lindemann. Cuenta con una instrumentación basada en tambores con un sonido grave. El segundo tema, Der Meister, contiene teclados suaves y una letra que hace referencia a la sociedad moderna. La pista, Ask zu Ask, tiene una instrumentación influenciada por el estilo drum and bass. Las canciones, Hated Mick y Lakeside, son una mezcla entre el estilo gótico y la música del metal. El sencillo Seaman contiene arreglos de arpegios en el bajo y pertenece al estilo power ballad. A diferencia de los otros temas, no fue compuesta por Lindemann, sino por el bajista Oliver Riedel. La portada para la edición estándar de Herzlied muestra a los integrantes de la banda completamente desnudos frente a una flor de gerbera, fotografía tomada por Emanuel Fialik, quien también dirigió el video promocional del sencillo Du riechst so gut, que logró estar durante 10 semanas consecutivas entre los 20 sencillos más vendidos en Alemania. Eso desató varias críticas que acusaban a la banda de tratar de venderse a sí mismo como niños con look de revista. La portada para la edición de lujo consiste en los rostros de los integrantes con un fondo blanco. El álbum obtuvo reseñas mayormente positivas por parte de los críticos de música contemporánea. Ned Raggett de AllMusic comparó positivamente el estilo del álbum con el de las bandas Skinny Puppy, Depeche Mode, Laibach y KMFDM. El escritor Frank Alberg de la revista Rock Hard en su reseña sobre el álbum comentó que Till Lindemann es un cantante con clase. En el álbum cuenta historias de voz desagradable y metáforas trascendentales. Rammstein es una banda irrespetuosa, frívola, políticamente errónea.
En una palabra, épica. En Alemania se mantuvo 102 semanas entre los álbumes más vendidos, según el conteo German Singles Chart. Logró una certificación de platino tras vender 200.000 copias. El álbum también entró en el top 20 en Suiza y Austria, donde por 9 y 18 semanas respectivamente se mantuvo en su mejor posición. Herzlied tuvo un menor desempeño en Bélgica, Países Bajos y Francia, donde solo alcanzó el top 100 en los conteos de popularidad. Dos pistas del álbum, Heidet Mich y Rammstein, ayudarían a la banda a entrar en Estados Unidos cuando Trent Reznor de Nine Inch Nails los incluyó en la banda sonora de la película Lost Highway de David Lynch. Para promocionar Herzlied, realizaron una gira que empezó el 8 de agosto del 95 en Berlín. También abrieron los espectáculos de los suecos Clawfinger en Varsovia y Praga el 27 y 29 de noviembre respectivamente. Tras estas actuaciones, Rammstein hizo su primera gira como cabeza de cartel para presentar su disco de debut. En esa gira de 17 conciertos entre el 2 y 22 de diciembre tocaron con The Ramones y nuevamente con Clawfinger. Durante el 96 tocaron en algunos festivales como el Bizarre Festival y aparecieron en el programa de la MTV Hanging Out con sus canciones Wollt ihr das Bett in Flammen sehen y Du riechst so gut. Durante esta gira la banda también comenzó a tocar nuevas canciones y grabaron su primer video oficial en vivo, el cual fue presentado a miembros del fan club oficial en Navidad del 96. El 22 de agosto del 97 lanzan Sehnsucht, que incluye su canción más icónica, Du hast. El álbum encabezó las listas alemanas al momento del lanzamiento y consiguió los espacios de apertura de Rammstein para KMFDM y la gira inaugural del Family Values, que incluyó a Korn, Ice Cube, Orgy y Limp Bizkit. Además de la hiperconocida Du hast, contiene la canción Sehnsucht, que trata sobre deseos sexuales y la decepción de que no se cumpla. También podemos encontrar otra muy conocida, Angel, que trata sobre cómo algunas personas creen en los ángeles y que las personas buenas se convierten en ellos después de la muerte. Gracias al videoclip de esta canción ganaron su primer premio Echo. Las versiones de Angel y Du hast, cantadas en inglés, se lanzaron en diferentes países, a veces como pistas ocultas, otras veces mencionadas en las listas de canciones. Stripped fue una canción extra en Australia, donde también se lanzó una edición limitada con un segundo CD. Francia obtuvo un digipack con 3 pistas adicionales. A pesar de la obvia barrera del idioma, la banda pronto se encontró en el TRL de MTV y recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Metal. El álbum eventualmente se convertiría en platino en los Estados Unidos. La gira alemana comenzó el 26 de septiembre del 97 en Emden. Durante ese concierto, el techo del lugar se quemó. A mediados de noviembre la banda comenzó su gira europea, que los envió a Suecia, Dinamarca, España, Italia, Polonia, Francia, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos. En diciembre la banda comenzó su gira por Estados Unidos, como apoyo para KMFDM. El show del 14 de diciembre del 97 contó con la presencia de Michael Arfin, que luego acordó ser su agente estadounidense. En septiembre del 98 la banda comenzó su participación en el Family Values Tour, que fue creado y encabezado por Korn. Durante esta gira, Rammstein tuvo problemas con la policía local. En uno de sus shows, los miembros de la banda tocaron casi desnudos y fueron arrastrados fuera del escenario uno por uno, lo que llevó al concierto a terminar después de 3 canciones. El 12 de noviembre, Rammstein realizó Du hast en vivo los MTV Europe Music Awards en Assago, Italia. Esta fue la última actuación de la banda en el 98. Se suponía que en el 99 comenzaría con Rammstein tocando los Big Days Out en Nueva Zelanda y Australia durante enero. Después de las apariciones en el festival, Rammstein se había presentado en Japón y Alemania. Todas estas fechas terminaron siendo canceladas por Schneider, quien perforó su tímpano y no se le permitió volar ni exponerse a su música y explosiones durante todo el año. A pesar de esto, Rammstein ya volvió a girar a principios de abril. La banda apareció como apoyo para Kiss durante su gira Psycho Circus en América Latina. El 10 de abril se presentan por primera vez en Buenos Aires, Argentina, el 15 en Brasil y el 21 en México. En junio la banda regresó a los Estados Unidos para otra gira principal. Su canción totalmente inglesa, Stripped, debutó durante ese tiempo. La banda también tuvo problemas con la policía en múltiples ocasiones. El 5 de junio, tanto Till como Flake fueron arrestados por indecencia pública, debido a su actuación de Bugditch.
Tuvieron que permanecer en la cárcel durante 5 horas, después de lo cual se les pagó la fianza. En el 99, Rammstein obtuvo su primera nominación a los premios Grammy por Du Hast y su segundo premio Echo, esta vez por ser el grupo alemán más famoso en el extranjero. El 31 de agosto publicaron un doble álbum llamado Live aus Berlin, grabado en vivo el 22 y 23 de agosto del 98 en el Parkbühne Wilhite de Berlín. Los conciertos reunieron a 17.000 espectadores cada uno, la mayor cifra de afluencia en actuación de Rammstein hasta la fecha. Los teloneros de esa noche fueron Danzig, Nina Hagen, Joachim Witt y Alaska. El lanzamiento vino acompañado por el video de los conciertos en VHS y DVD. Este último incluye el modo multicámara, con 6 ángulos diferentes para los temas Tyr, Du Hast y Rammstein. En noviembre se publicó un libro fotográfico de 160 páginas, obra de Gerd Hoff, que ilustraba la historia de la banda. El 16 de abril del 2000, tocaron en un concierto exclusivo para los miembros de su fan club oficial. Todas las canciones interpretadas fueron versiones tempranas de canciones que se lanzarían en los siguientes discos. En mayo del 2000, la banda fue al estudio Miraval en Correns, Francia. Grabaron todas las canciones aquí en 6 semanas. En junio se dirigen a Galaxy Studios en Mol, Bélgica, para mezclar el álbum, donde recibe la ayuda de Ronald Brent, quien también mezcló los 2 discos anteriores. La banda se mudó a Estocolmo en octubre del 2000 con Stefan Glaumann, encargado de la mezcla del disco. En enero del 2001 se presentan por primera vez en Nueva Zelanda el 18 y en Australia el 21. El 2 de abril del 2001 publican Mutter, tercer álbum de estudio. Apareció en 3 ediciones distintas. La europea se vendió en un digipack con un solo disco. La norteamericana consistió en una edición de 2 CDs, con el video de Son y la canción Hallelujah. La versión japonesa de un solo CD contiene también esta última canción, solo que escondida tras 2 minutos después del último título. Mein Herz brennt es una canción que trata sobre pesadillas infantiles. Hace referencia a un antiguo programa de televisión infantil alemán llamado Der Sandmann. Fue utilizado como la canción introductoria y final de la película Lilja Forever. Links 1, 2, 3. Esta canción fue escrita en respuesta a las muchas afirmaciones de que Rammstein son nazis, que influyeron gravemente en varios tiroteos escolares. El coro de la canción muestra que las opiniones políticas de la banda están a la izquierda, aunque el sonido también podría hacer referencia a un canto del ejército alemán. Sonne se iba a usar originalmente como la canción de entrada del campeón de peso pesado Vitaly Klitschko, pero nunca se usó. Ich Will trata sobre el deseo de ser visto y escuchado. También se puede describir simplemente como una canción para estimular a la multitud y llamar su atención. For Frei trata sobre la liberación de la ira que se ha mantenido durante mucho tiempo. Fue utilizada como la canción introductoria de la película Triple X. Mutter. Esta canción trata sobre un hombre que nunca tuvo una madre porque nació de un experimento. El nombre de la canción busca venganza contra la madre que nunca lo dio a luz, al mismo tiempo que le expresa amor. Spiller, canción decididamente deprimente. Esta canción trata sobre un niño que quiere estar solo, por lo que se hace el muerto. La gente del pueblo se lo cree y lo entierra rápidamente debajo de la arena. El aire frío del exterior despierta al niño vivo enterrado, que toca la caja de música con la que fue sepultado y canta desde el subsuelo. Splitter habla sobre narcisismo y bisexualidad desde el punto de vista de un hermafrodita. Rein Raus. Esta canción es simplemente sobre sexo duro. Adiós. Es una canción que menciona agujas muchas veces. Podría considerarse como consumo de heroína o eutanasia. Nebel es una de las pocas canciones lentas de Rammstein. Esta canción trata sobre una pareja que da su última caminata juntos en la playa, antes de que la mujer muera en los brazos del hombre. Mutter encabezó las listas en Alemania y Austria y en las listas internacionales, alcanzando el número 77 de los Estados Unidos. La banda se embarcó en otra gira internacional, amplificando el peligro y la emoción con arreglos pirotécnicos aún mayores que en sus giras anteriores. El 27 de septiembre del 2004 es lanzado en Alemania Rise Rise, cuarto álbum de estudio. Fue lanzado en Norteamérica el 16 de noviembre. Estaba en el top 10 en varias listas europeas y fue el número 1 en Alemania, Austria, Suiza, Islandia, Finlandia, Estonia y México. El álbum ocupó el puesto número 67 para los 100 mejores álbumes del 2004 por Rate Your Music. El nombre del álbum es la expresión de un viejo marinero para despertar a otros marineros.
De este álbum se lanzaron 4 sencillos: Mindtile, que se inspiró en el caso de canibalismo de Armin Meiwes del 2001. La canción atrajo controversia en Alemania y los medios los llamaron Cannibalen-Song, y esto ayudó a impulsarlo al segundo lugar en las listas de música alemanas después de su lanzamiento a principios de agosto del 2004. Keine Lust, que describe la supuesta desafección de la banda con la fama y el dinero. El video de la canción fue nominado para los MTV European Music Awards en noviembre del 2005. América, que se trata del dominio mundial de la cultura de los Estados Unidos. Se canta en gran parte en alemán con un coro en parte en inglés. Y finalmente, One Ditch, que sigue un estilo baládico lento, casi romántico. Habla sobre sentirse solo, incluso estando al lado de la persona amada, o algo así. El video de la canción fue filmado en el Valle de Caun y en el glaciar del Valle de Pitz en Tirol, Austria. La gira promocional Rise Rise Tour o Ahoy Tour comenzó en Berlín, Alemania, el 11 de octubre del 2004 y debía terminar en Bogotá, Colombia, el 22 de octubre del 2005, pero la gira fue cancelada debido a que Till Lindemann sufrió un accidente siendo atropellado por Flake Lorenz durante la interpretación de la canción América en Göteborg, Suecia, el 30 de julio del 2005. El 28 de octubre de ese mismo año se publica Rosenrot, que incluía 6 canciones de las sesiones de Rise y 5 nuevas. Originalmente titulado Rise Rise, volumen 2, Rosenrot presentó algunas de las canciones más pesadas y duras de Rammstein, un dúo con Charlene Spiteri, de Texas, y una incursión en español con Carmen Zapata en el mariachi metal Te Quiero Puta. Además del descontrolado Serge Storen y Ben Sin, con sus mordaces comentarios sociales sobre la adicción del mundo al petróleo. En este disco la codicia, el hedonismo irresponsable y las interpretaciones modernas de Goethe se tocan a través de juegos de palabras y metáforas, algo que quizás se pierde en personas que no hablan alemán. El álbum llegó al top 10 en casi 15 países, alcanzando el número 47 en los Estados Unidos. La imagen de la portada es una fotografía ligeramente alterada del rompehielos USS Atka, tomada el 13 de marzo de 1960 en la estación McMurdo, Ross Ice Shelf en Antártida. A pesar de toda la parafernalia con la que fue anunciado, la campaña publicitaria de Rosenrot fue prácticamente nula, con solo algunas pequeñas apariciones esporádicas a lo largo de Europa. La banda decidió no hacer una gira promocional, sino tomar un largo descanso indefinido. Años después, Paul Landers declararía que Rosenrot, aun cuando pertenece a su discografía oficial, fue lanzado más bien por un compromiso y para terminar su contrato con Universal Music y tener la oportunidad de renegociar. El 17 de noviembre del 2006 lanzan Volker Ball, de cual existen 3 ediciones: la estándar, formada por un CD más un DVD, la especial, con un DVD extra con documentales y una limitada con 2 DVD, 2 CD y un álbum fotográfico de 190 páginas con imágenes de la gira del 2004 y 2005. En él se recopilan diversas actuaciones del grupo en Francia, Japón, Inglaterra y Rusia, tanto en audio como en video. Fue nominado al premio Echo del 2007 en la categoría de Mejor DVD, que finalmente ganó Pulse de Pink Floyd. Volker Ball es uno de los discos más caros de realizar en la historia de la música. Una de las razones es que el color de la tinta fue creado exclusivamente para el álbum y no volvería a ser utilizado por sus altos costos de producción. Rammstein permaneció relativamente callado los años siguientes, lo cual es aprovechado por Richard Kruspe para lanzar su proyecto en solitario Emigrate, lanzando su álbum debut en agosto del 2007. No regresarían hasta octubre del 2009 con Live ist für alle da, su primera colección de material nuevo en 5 años y el 6º LP de estudio. Fieles a su pervertido sentido del humor, lanzaron una edición limitada del álbum que estaba empaquetada en una maleta que contenía 6 juguetes sexuales, moldeados con precisión según cada miembro de la banda. Además de avivar la controversia, el video del sencillo principal, Pussy, protagonizado por estrellas reales del cine porno, hizo su debut en internet, y el álbum recibió una etiqueta de censura en Alemania por su arte. Este sería el álbum con los mejores desempeños de Rammstein hasta la fecha, encabezando 9 listas europeas y finalmente llegando al top 15 del Billboard 200. El 5 de noviembre del 2009, el álbum fue incluido por el Ministerio Alemán de Protección a la Juventud en el índice de materiales peligrosos, aduciendo que Ich Tür die Weh y una imagen de Richard Krupps con una joven en sus rodillas suponían una representación peligrosa para la juventud de prácticas sadomasoquistas, así como que Pussy podía animar a los jóvenes a mantener relaciones sexuales sin protección en los tiempos del SIDA.
La gira internacional que lo acompañó, llamada Live Tour, fue todo un gran éxito. Recorrió toda Europa, parte de Asia y América, donde tuvo lugar sus primeras presentaciones en Chile y Colombia. El primer concierto como banda principal en Argentina, luego de ser teloneros de Kiss en el 99, así como su regreso a México y Estados Unidos después de casi 10 años de ausencia. También actuaron en el festival Big Day Out y visitaron por primera vez África, donde ofrecieron 2 actuaciones. La gira concluyó el 31 de mayo del 2011 en el Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León. Destacó por el escenario simbolizado una fábrica, los artefactos del escenario han logrado que Rammstein sea nominado para el premio Mejor Show en Vivo. El 2 de diciembre del 2011 lanzan el recopilatorio Made in Germany. La compilación incluye canciones de cada álbum: Herzlied, Sehnsucht, Mutter, Reisreist, Rosenrot, Liebe ist für alle da. Además incluye una canción inédita, Mainland. El 14 de diciembre del 2012 lanzan el DVD Videos 1995-2012. El lanzamiento llegó en 3 formatos diferentes: DVD censurado de 3 discos, DVD sin censura, solo en la tienda oficial, de 3 discos igualmente, y un Blu-ray censurado de 2 discos. El DVD sin censura contiene la versión hardcore original del video de Pussy. El Blu-ray no contiene videos remasterizados, solo mejora la escala. Solo el video de Mein Herzbrennt está en HD real. En los años que siguieron continuarían tocando fechas únicas y festivales principales en todo el mundo. El 4 de enero del 2015, Till Lindemann anunció que empezaría un nuevo proyecto musical llamado Lindemann, junto al músico sueco Peter Tägtgren, el cual es fundador, compositor, cantante y multiinstrumentista, entre otros, de las bandas Hypocrisy, Pain y otras bandas de menor relevancia popular, aparte de ser el propietario de los estudios Abyss y el haber producido a bandas como Amon Amarth, Immortal, Sabaton, Amorphis, Dimmu Borgir, Celtic Frost o Enchantress. El 19 de mayo de 2017 publican Rammstein, París, el cual contiene grabaciones de las presentaciones realizadas en marzo del 2012 en el Palais Omnisports de París-Bercy, también conocido como Accor Hotels Arena, en formato de CD, DVD y Blu-ray. El proyecto fue dirigido por el sueco Jonas Åkerlund, con quien ya había trabajado en distintos videos musicales como Man gegen Man, Pussy, Ich studiere y Mainland. El resultante cuenta con 22 canciones. El 28 de marzo del 2019 publican el sencillo Deutschland y su controvertido video musical que se centró en el pasado y el futuro posible de Alemania. La canción llegó rápidamente al número 1 en Alemania, Hungría y Suiza. Después del lanzamiento del segundo sencillo, Radio, el 7 de mayo lanzan su 7º disco de estudio, que no tiene título, pero la mayoría se refiere a él simplemente como Rammstein. Así sí es como la mayoría de los distribuidores del álbum se referían a él, que fue coproducido por Olsen Involtini. Esta producción venía siendo adelantada desde el 2015 por Till Lindemann y supuestamente iba a ser lanzado en el 2017. Las listas alemanas oficiales anunciaron el 24 de mayo del 2019 que el álbum vendió 260.000 copias, solo en su primera semana, y además que es la mejor primera semana de una banda en este milenio. También todas las canciones del álbum se encuentran en las listas de Top 60. La gira del álbum empezó el 27 de mayo en Gelsenkirchen, Alemania. Las fechas pactadas para el 2020 están suspendidas debido al COVID-19, sobre lo cual anunciaron: estamos trabajando en una solución para esta difícil situación, junto con nuestros socios en todos los países afectados, y esperamos la comprensión de aquellos que han comprado entradas para los próximos espectáculos. El último posteo en su página oficial anuncia que debido a las restricciones de eventos en relación con el COVID-19, que afectan casi todas las fechas programadas, el Stadium Tour 2020 no puede llevarse a cabo. Actualmente estamos comprobando si será posible cambiar las fechas y comunicaremos cualquier noticia lo antes posible. Todas las entradas conservarán su validez hasta entonces, y agradecemos nuevamente su comprensión y paciencia. Y con esta nueva mala noticia para el rock y el metal, debido a la pandemia, terminamos este episodio, recordándoles que se suscriban, pongan el pulgar arriba para que le lleguen notificaciones de próximos videos y comenten si es de su agrado. Cuídense mucho y no salgan a menos que sea sumamente necesario. Saludos Metalheads, les habló Mortum, y dulces sueños si es que pueden.